años. Trabaja con gobiernos y organizaciones en América Latina, Europa, Estados Unidos, asesoró en política internacional, tecnología e innovación, participó en campañas presidenciales y en elecciones en organismos internacionales, asesoró organismos regionales, si no me equivoco, en el BID y Banco Mundial, puede ser, y alcaldes en innovación y tecnología. Ahora, actualmente, se integró al gobierno de Argentina como asesora del presidente de la Nación, especializándose en temas relacionados al futuro del gobierno y asuntos internacionales, y también igualdad de género. Cumplidas las formalidades, Cecilia, que empecemos un poquito por que nos cuentes tu recorrido como politóloga. ¿Cómo fue? ¿Tenías claro dónde ibas a terminar? ¿Por dónde empezaste? Un poquito de eso. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación y hola a todos y a todas. Me da mucho placer participar en este tipo de conferencias. Darnos cuenta que somos cada vez más para explicar realmente qué hace un politólogo o una politóloga, ¿no? Porque según ustedes se encuentran con esta dificultad de que por qué estudiamos esta profesión y si es porque queremos ser presidentes, senadores o políticos. El mundo de la política termina ahí, en cambio es mucho más rica y mucho más diversa, ¿no? Me imagino que cada uno de ustedes tiene una experiencia muy, muy interesante. La mía, digamos, cómo uno decide, o cómo yo en mi caso decidí estudiar ciencias políticas. Bueno, algunos lo veo que son bastante jovencitos, otros menos, pero en mi caso fue justamente en diciembre del 2001, que muchos se acordarán, otros lo habrán leído o se lo habrán contado, pero ahora un momento muy, muy, muy crítico y muy difícil para la Argentina, uno de los momentos más difíciles en su historia reciente. Y en ese caso me acuerdo que el clic, digamos, y me acuerdo porque justamente lo tuve que escribir en mi ensayo para entrar a la Universidad de Harvard, y elegí escribir este momento de cuando uno descubre o siente una conexión con una pasión que después lo va a llevar por la vida. Y en ese instante muchos recordarán que en la situación crítica que vivía la Argentina, el lema era que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos los políticos. Había un sentimiento de la antipolítica, de algo que era negativo, algo que estaba arruinando y dividiendo a nuestra sociedad, y que era necesario de que se fueran todos los políticos para poder solucionar el problema que había en la Argentina. Obviamente, cuando uno empieza a pensar, ¿no?, con método de imaginarse, bueno, pero si se van todos los políticos, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a desarrollar políticas públicas? ¿Quién va a decidir los presupuestos? ¿Qué va a suceder? Y ahí me puse a pensar y dije, no, yo creo que al contrario, que necesitamos más política para poder resolver esto. Y quizás más que más política, una mejor política, ¿no? Y entender cómo podemos trabajar y cómo podemos involucrarnos para hacer una mejor política que realmente nos ayude en ese momento a salir de la situación. Obviamente con 18 años y con todo el idealismo que uno tiene en esa edad y que uno espera que no se le vaya, pero bueno, se va transformando, digamos. Ahí fue cuando decidí estudiar ciencia política. Obviamente no fue fácil, mi primera elección fue intentar estudiar en la UBA, pero cuando quise anotarme no había clases, los horarios eran muy complejos, y como le pasó a muchas familias argentinas, en ese momento mi familia estaba muy endeudada, estaba muy complicada, había perdido casi todo, así que tenía que salir a laburar. Así que en este caso para mí fue poder elegir una universidad privada, que en ese momento costaba bastante poco, y me acuerdo que me dejaban pagar parte también en patacones y lecops, que algunos se acordará también, y me dieron también un préstamo de honor, y así fue que podía ir a estudiar por la noche, estudié Ciencias Políticas en la UCA, y por el día trabajar. Obviamente me llevo buenos recuerdos de mi formación, algunos mejores que otros. Para mí, bueno, era una institución un poco conservadora, pero que uno lo puede compaginar con diferentes actividades. Aprendí muchas cosas, muchas herramientas que fueron muy, muy, muy útiles. Uno a veces cuando piensa los contenidos teóricos o académicos en qué le van a servir en la profesión, a mí me sirvieron muchísimo toda la formación que tuve en economía, en derecho constitucional, en filosofía, hasta incluso en metafísica, y se los dice una atea confesa,
pero la metafísica en ese caso uno ayuda mucho también a pensar diferentes perspectivas o como visiones que tiene el mundo y poder entenderlos desde ese punto de vista. Pero obviamente siempre en nuestra profesión y cuando uno va avanzando en la carrera, uno se va dando cuenta que necesita también complementarlo con otras cosas, ¿no? Muchas personas deciden en ese instante empezar a militar en una organización, otros meterse o involucrarse en organizaciones sociales, y en ese caso yo estaba muy comprometida con mi trabajo, trabajaba en ese momento en la estrategia Marca País Argentina, la idea de volver a poner a Argentina en el mundo, a traer inversiones, exportaciones, para también combinar esa pasión que yo tenía por viajar, por aprender idiomas y por salir un poco al mundo, porque era algo que no había podido hacer hasta ese entonces por la situación económica de mi familia. Así que, y en ese ímpetu por salir fuera, por este interés por la parte también internacional y demás, fue que cuando me recibí, apliqué para una beca para estudiar en España, un máster en comunicación política, y me fui para España con 23 años a estudiar este máster, a seguir trabajando allá, obviamente, para poder mantener la vida de estudiante, que es mucho más barata, pero también lo tenía que hacer. En ese momento, les cuento, digamos, estos detalles de qué me fue llevando a estudiar cosas tan diversas, ¿no?, que contaban ahí en mi currículum. Ahí fue que empecé a trabajar mucho con temas de comunicación, de asesoramiento a países, trabajé con varios países en Europa y también en América Latina, me tocaba viajar mucho a México, América Central, a Colombia, iba y venía. A veces asesoraba a gobiernos en programas específicos, en otro caso eran campañas, me tocó hacer una campaña internacional para la Organización Iberoamericana de Juventud, que nuclea, digamos, a todos los países de América Latina, España y Portugal. Pero claro, me agarra de nuevo una segunda crisis, ¿no? Yo creo que a cada país que voy me agarra casi una crisis. Llego a España y es la crisis de las hipotecas, ¿no? La crisis del 2008, en España llegó en el 2010, que pegó realmente muy fuerte. Y en ese momento, después de haber hecho mi máster en comunicación política, también uno intenta asesorar, en ese caso, a los gobiernos o identificar estrategias, pero también sentía que me faltaba una pata, ¿no? Esa pata de entender qué había pasado con esta nueva realidad de una financiarización de la economía, en donde toda la economía real había perdido lugar para que avanzara esta economía, digamos, más financiera, y donde se había dado una burbuja que explotó y que ahora tenía a millones de personas manifestándose alrededor del mundo, entre la primavera árabe, el 15M en Madrid, los indignados, Occupy Wall Street, y muchas movilizaciones que a mí, aquí en América Latina, porque la crisis golpeó de manera diferente, ahí en Europa tocó vivirla mucho más de cerca, con un desempleo de casi 25% entre los jóvenes, realmente una crisis sin precedentes para España y para el resto de Europa. Y ahí fue que se dio la posibilidad de aplicar para una beca del gobierno español para hacer un MBA, ¿no?, un estudio más de negocios y de finanzas, que obviamente sabía muy poco, porque nos enseña muy poco en la carrera de temas de finanzas, por lo menos en mi época, por ahí habrá cambiado, así que me metí en ese mundo. Y aprendí de finanzas y de negocios y demás. Y me fui metiendo en un terreno que me empezó a interesar muchísimo, también porque se daba en ese momento de las movilizaciones sociales, se acordarán seguramente toda la parte de, de la participación ciudadana en la utilización de las nuevas tecnologías para movilizaciones, activismo ciudadano y demás, y cómo la tecnología estaba permitiendo en las redes sociales poder generar ese tipo de movimientos. Ahí fue entonces que me fui metiendo más en el mundo de la tecnología para entender también que era un nuevo ámbito en donde la ciencia política iba a tener que tener un rol fundamental, ¿no? Entendiendo también cómo iba a impactar en la vida de las personas, en los gobiernos y en la forma que diseñamos políticas públicas. Ahí fue que trabajé muchos años de consultora, para una consultora española y también para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF también, entendiendo justamente desde el punto de vista de la ciencia política o de las ciencias sociales cómo se puede entender el impacto de la tecnología desde el punto de vista de la regulación, del cambio de las relaciones entre las personas y también cómo impacta en, digamos, la parte
más necesitada de la sociedad, ¿no? Que fue siempre un poco en donde me quise enfocar, ¿no? Cómo desarrollar políticas públicas más progresistas, más redistributivas para que pueda impactar. Todo eso me fui metiendo más y más en una tecnología y la innovación, me tocaba muchísimo viajar a Boston, porque en Boston trabajábamos mucho con MIT, la MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las universidades del mundo referentes en temas de tecnología y de innovación, y ahí a mí cada 2 o 3 años me pica, ¿no?, el bichito de estudiar algo, de meterme en algo diferente, de poder conectar más los diferentes saberes y entender mejor cómo funciona el mundo. Y obviamente uno va en bicicleta por Boston, y ve Harvard, y ve MIT, ¿no? Y empieza a soñar, ¿no? Pero siempre obviamente desde lo que uno llama, ¿no?, el síndrome del impostor o de la impostora. Tipo, ¿qué voy a hacer yo estudiando en Harvard? ¿O qué voy a hacer yo estudiando en estas universidades de élite, ¿no? Digamos, lo que uno hace y demás, se queda muy lejos. Pero la realidad que ahí sí que la cuestión clave fue hablar con gente, preguntar, entender cómo eran los procesos y que realmente encontrar tutores, personas que te guían y que te dicen, ¿no?, y que te empujan a decirlo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo puedes intentar, no? Y ahí empecé todo el periplo de decir, bueno, voy a ver si me meto a estudiar en una de estas universidades. Mi objetivo era MIT, porque como les decía, estaba muy metida en todo este mundo de la tecnología y la innovación, pero obviamente cuando por eso es un proceso importantísimo, conectar, consultar, hablar con colegas, con mentores, con profesores, fue, mira, me parece que tu corazón y tu pasión sigue estando más del lado de lo público, de la política, de los gobiernos. Yo creo que ahí puedes hacer realmente una diferencia, ¿no? Y ahí fue cuando pensaba, digo, bueno, ¿cómo hago para conectar esos mundos que me gustan tanto, la tecnología, la ciencia política, ¿no?, y la parte internacional? Y me decidí por aplicar en la Escuela de Gobierno de la Kennedy, en Harvard. Y obviamente me acuerdo el día, fue el 9 de marzo del 2016, porque eso creo que uno no se olvida en la vida, cuando recibí la carta de admisión, y decidí, porque decidí literalmente, lo arrastré en ese momento, no estaba casada, me tuve que casar, para poder llevarlo a entonces mi pareja para Estados Unidos, que era español, y mudarnos en 3 meses a Boston, a Cambridge. Con una experiencia que fue fantástica y que obviamente, chicos, como yo pude entrar y como mucha gente pudo entrar, o sea, se trata también, yo no creo en el concepto vacío de la meritocracia, sí en el esfuerzo, pero creo que obviamente cualquiera de ustedes también podría aplicar y entrar. Fue una experiencia fantástica de 1 año, bueno, estuve 3 años al final en Boston porque luego me quedé investigando entre las 2 universidades y trabajando en esta intersección que les digo de la política internacional, el impacto de las tecnologías y la innovación y el desarrollo de los países de América Latina. Y en el último año me embarqué en una nueva aventura, esto sí era más a nivel personal, más de activismo político, que fue también con el Grupo de Puebla, entendiendo cómo repensar una región que sea más integrada, desde un punto de vista, por lo menos en lo que yo creo, ¿no? Porque de nuevo yo creo que en nuestra carrera, en nuestra vocación, es importante que volvamos a poner en el foco a las personas, ¿no? Y las personas tienen ideas, y las personas tienen convicciones, y las personas creen en cosas, ¿no? Entonces, desde ese ideal que yo tenía, esa idea, fue que me sumé a fundar el Grupo de Puebla, con un grupo fantástico, bueno, de expresidentes y líderes de toda la región, algunos con los que uno puede compartir más o menos. Yo creo que también la diversidad está esa riqueza de pensamiento y esa transversalidad, con sus aciertos y con sus errores. Pero eso fue también el espacio en donde me acercó a nuestro actual presidente, Alberto Fernández, que como saben también es un miembro bastante activo, y en donde tuve la oportunidad de ayudarlo a organizar las giras internacionales que él tuvo de campaña, sobre todo aquellas, recordarán, por España, por Portugal, y también en Perú, en Bolivia, y varias que tuvo.
Y ahí se dio la oportunidad y el ofrecimiento que me hizo una vez que aquí en octubre, me acuerdo que fue en octubre después de las elecciones, de venir de sumarme y venirme a trabajar con él en su gabinete, en su consejo de asesores en el gobierno. ¿Qué le decís, no? ¿Qué le respondés a un presidente electo que te dice vení a trabajar? Obviamente ahí tenía el problema que era la segunda vez en la vida que le iba a tener que decir ahora sí a mi marido con un hijo, porque tengo un bebé de 20 meses, ni siquiera preguntarle, a informarle, bueno, y ahora nos tenemos que ir a Argentina, ¿no? Que fue más o menos así. Pero creo que era una oportunidad única. Uno cuando estaba, yo me pasé casi 14 años fuera, y uno siempre añora volver al país. Uno, aunque se siente que vivió en muchos países, y tengo a España como un país adoptivo, Estados Unidos voy a decir que menos, pero es el país en donde nació mi hijo, pero uno siempre quiere volver al país. Y qué mejor oportunidad para volver de la mano de un proyecto en la que yo creo, con un liderazgo que también me siento identificada, y para poder trabajar en el Poder Ejecutivo, no en el gobierno de Argentina. Así que no lo dudé, en 2 semanas tuve que armar valijas, tuve que organizar todo y tuve que venirme. Ahora tenemos la complicación de que me quedó mi casa allá en Boston, de que por suerte mi marido pudo venir antes que cerraran las fronteras y está acá, está metido porque estaba yendo y viniendo. La cuestión familiar es más complicada, pero eso a ustedes no les debe interesar. Es parte de toda esta aventura y del esfuerzo, pero me vine a trabajar acá sin dudarlo al Consejo y al Gobierno. Y obviamente cuando uno, siempre tengo esta pregunta, siempre me la hacen todas las semanas, ¿te arrepentís de haber venido en este contexto? ¿Estás segura que era bueno dejarte lo que tenías allá y demás? Y yo ni lo dudo, digo, mira, en este momento con la pandemia, con la crisis global, con la situación que estamos viviendo, incluso tengo muchos colegas que no están en sus países y todo el mundo añora poder estar ayudando cerca de los suyos, en su país y con sus compatriotas. Así que nada más agradecida que a pesar de que esto sea como me preguntaba hoy un amigo, ¿qué tal estás ahí en el gobierno trabajando? Le digo, bueno, es un infierno encantador, ¿no? Que con eso te refleja un poco todo, pero realmente muy, muy contenta, con muchísimos desafíos, pero con la vocación de que creo que esto recién empieza y que sea un paso más de mucho aprendizaje y de poder también devolver o aportar con todo lo que he aprendido, y también en colaboración de mucha gente, poder ver cómo sacamos este país adelante. Así que esa es un poco, resumido, larga mi historia de profesional, de cómo me fue llevando mi carrera hasta donde estoy ahora acá. Bueno, espectacular el paso y el recorrido. Te iba a preguntar si sabías cuando empezaste a dónde ibas a terminar, pero un poco creo que lo describiste, que te fuiste construyendo el camino a medida que fuiste andando, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, si uno es curioso o curiosa, mi mayor por ahí virtud y a veces error es la curiosidad, porque también a veces uno les dice, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Y un problema, cuando yo hice el máster ahora en Harvard, lo que se llama un lift career, ¿no? Es decir, que uno está como a la mitad de su carrera profesional. Mis compañeros, casi todos eran más grandes, mayores que yo, ya llevaban muchos años en la profesión, y te agarra a veces, ¿no? Un poco la crisis de la profesión, habré elegido bien, estoy bien y demás, y luego ve a veces que mucha gente es muy especialista y súper concentrado en un tema, en cambio yo abarco varios y me gustan muchas cosas y cada vez sumo más, ¿no? Entonces, la realidad es que muchas veces el politólogo es como un todólogo, ¿no? Intentamos, ¿no? Porque tenemos mucha curiosidad y saber, pero creo que también esa es un poco de las ventajas y lo interesante de nuestra disciplina, es esa diversidad de saberes que nos permiten poder tener un pensamiento complejo en donde cada vez más el mundo requiere un análisis sistemático y con ideas que puedan resolver estos problemas complejos a los que nos enfrentamos. No les tengo que ni mencionar el problema en el que estamos hoy en día, ¿no? Y se imaginan que es imposible resolverlo con una bala de plata o con una medida, o sea, tiene que ser una variable muy multidimensional y diversa. Entonces yo creo que ahí, en algún momento decían que los politólogos nos pusimos de moda,
pero de esa debilidad que muchas veces, y seguramente a ustedes les pasa, sentimos, ¿no? Que, bueno, pero en realidad, ¿de qué sé? ¿De qué escribo? ¿De qué hablo? ¿En qué asesoro? Bueno, también poder abrazar esa diversidad que nos da y esa posibilidad de mirar los problemas de diferentes ángulos y con muchas perspectivas. Yo creo que eso aporta muchísima riqueza en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Y más interrelacionado. Sí, totalmente. Tomo lo que vos decías, esto de muchas veces nos han dicho todólogos, ¿no? Un poco despectivamente, pero está bueno la invitación a abrazar eso. Yo también, por lo menos, me pasa similar que esa multidisciplinaridad que hay, ¿no? El poder conocer distintos temas, necesariamente, como están dadas las cosas, te da un resultado final. Digo, lo estamos viendo en los métodos de investigación hoy en día, y vos también has hecho consultoría, por eso te toco este tema. Si utilizamos solamente encuestas telefónicas, encuestas domiciliarias o focus group, pero no cruzamos con otros datos, estamos viendo recortada, y eso que es una técnica de investigación definida y descripta, digo, creo que pasa lo mismo en otra profesión, y en eso nadie mejor que vos para contarlo, y sobre eso quería preguntarte un poco que hoy en día, digo, en el día a día de la gestión, ahora en el asesoramiento presidencial, en el lugar en el que estás, un poco más del detalle, si nos podés contar del día a día cómo funciona, y cuál es esto, lo que vos sentís que es un valor agregado ser politólogo, en que, un poco ahondando en esto que decías. Bueno, la rutina, qué complejo. Si es que había rutina antes. No sé si está Dani Castro por ahí, pero obviamente depende del lugar que uno tenga, tiene una rutina o tiene diferentes objetivos o metas más claras, ¿no? Cuando uno es asesor o integra un consejo, esto es algo mucho más transversal, ¿no? Yo lo pongo como si fuéramos una especie de usina de ideas, en donde tenemos es casi como un espacio de triple entrada, ¿no? Por un lado tenemos las demandas del presidente que nos pide cosas específicas que atendamos, que pensemos, que articulemos. Por otro lado también es la relación con ministros, ministras u otras áreas también que tenemos que articular o pensar o conectar. Y por otro lado también son las iniciativas propias que tenemos y que le llevamos al gabinete, al jefe de gabinete o al presidente para poder articular o pensar, ¿no? Todo ese proceso antes tenía una ordenación un poco más lógica, pre-pandemia. Durante la pandemia y post-pandemia menos voy a saber cómo va a quedar todo esto, ¿no? Obviamente cambiaron mucho las dinámicas, no solamente porque pasamos mucho por Zoom, yo igual estoy ahora en la Casa Rosada y sigo viniendo a la Casa Rosada, Olivos y demás, pero bueno, las relaciones ahora son otras. También las necesidades. Otra de las cuestiones súper válidas de los politólogos y las politólogas es la versatilidad que tenemos también para poder atender temas, ¿no? Hoy en día, entre los temas que estoy trabajando, me llevan hasta articular con todas las provincias y los ministerios todo lo que fue la puesta en marcha de la operación con Aerolíneas Argentinas para aviones mandarlos a Shanghái, coordinar con nuestra Cancillería para que trajera todos los insumos y poder distribuir a las provincias, que fue algo que yo personalmente estuve y sigo coordinando, ya llevamos 9 vuelos y nos quedan bastantes más, con las complejidades que eso tuvo al inicio, hasta diseñar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, el plan Detectar ahora, para lo que es el testeo activo y la búsqueda de febriles en los barrios vulnerables, que es una de las acciones que más ahora estamos empujando porque creemos que, dada la situación, lo que ustedes habrán leído, ¿no? Que fue un día complejo para el gobierno en términos de casos y sobre todo cómo está la situación en los barrios vulnerables, y es uno de los espacios donde tenemos que actuar muy rápido y estamos intentando empujarlo lo más posible. O sea, me he convertido, no les voy a decir epidemióloga porque es falso, porque hay que estudiar mucho, pero sí que he aprendido muchísimo de los tipos de test, de qué sirve, de qué no, de cómo y demás, hasta pensar también qué es lo que se viene después, ¿no? Trabajando también en un plan junto con diferentes actores, para el presidente, de bueno, qué es lo que tenemos que pensar para la Argentina que se viene. Así que de nuevo, yo creo que un valor agregado nuestro es esa versatilidad y esas diferentes perspectivas que nos permiten poder adaptarnos rápidamente a las circunstancias en estas situaciones complejas, que obviamente se van a repetir cada vez más, ¿no? Los desafíos globales y las cosas para las que tenemos que prepararnos son de una escala, digamos, sin precedentes, y que creo que es un ejercicio que nos va a permitir
o que nos tiene que llevar a prepararnos mucho más, ¿no? Desde cómo vamos a actuar frente a las pandemias. Esta es una de las primeras realmente cuestiones, yo diría, globales, 3 veces que nos están sucediendo, porque hoy en día nadie escapa al impacto del coronavirus. Las guerras mundiales, las otras pestes, o sea, la crisis del 30, incluso del 2008, siempre tuvieron epicentros característicos y algunos países que han quedado más o menos al margen. Si hoy nos ponemos a pensar, el coronavirus ha infectado a todos los rincones del planeta, ya sea porque tienen personas contagiadas, enfermos o muertos, ya sea porque no pueden recibir turismo porque esos países no viajan, ya sea porque la cadena de suministro se ha cortado, ya sea porque hay una crisis o una recesión global rampante, o sea, si se dan cuenta, es un momento único. Y esto nos tiene que permitir también hacer un ejercicio y aprovecharlo para poder pensar, bueno, cuáles son las otras, digamos, crisis sistémicas globales. Me quedé sin... Ahí se escucha, Cecilia. ¿Me quedé? ¿Alguien ¿Mucho? Ahí está. Crisis sistémicas globales. ¿Cómo nos preparamos para estas crisis sistémicas globales, ¿no? Si son pandemias, si es ciberterrorismo, ¿no? Con toda la cuestión del impacto de la tecnología, si son furias de la naturaleza, producto del impacto del cambio climático y cómo va también eso a afectar a las poblaciones más vulnerables. Es decir, nos estamos enfrentando realmente a desafíos globales y tenemos que prepararnos, ¿no? Y de nuevo, yo creo que nuestra profesión nos da muchas herramientas para que podamos pensarlo y podamos aportar en esto de manera diferencial. Sí, tal cual. Uno de los temas, que no se nos iba a escapar hoy era el tema del COVID, digamos, el coronavirus, que te metiste en eso. Creo que la versatilidad es algo que nos caracteriza y en estos contextos, lamentablemente, digamos, la necesitamos, ¿no? Usar. Pero pensando en esta nueva normalidad que se está empezando a llamar, ¿no? Imaginando hacia quizás dónde puede ir, me interesa el concepto de tecnopolítica que vi que trabajás, que nos cuentes un poco de eso y cómo, o sea, cómo podemos empezar a implementar. Creo que los intentos en los últimos gobiernos argentinos han venido un poco medio emparchando la falta de tecnología, la incorporación, digo, desde asesorar un candidato o un gobierno que vos ves la resistencia que hay a la tecnología en todo sentido, hasta el acceso de la gente o a la herramienta o al uso, ¿no? Al desconocimiento que hay. Entonces, quizás un poco en lo que estamos hoy, que es posible gracias a la tecnología, que estemos un poco más necesitados de esto, ¿cómo lo podemos pensar hacia adelante? La tecnología es un tema que me apasiona, que me gusta muchísimo, ¿no? Y yo creo que realmente tenemos que detenernos a pensar cuál va a ser también el impacto que va a tener o que va a tener en nuestra sociedad. Pero siempre desde el punto de vista, y yo no me canso de repetirlo por más que soy una enamorada de la tecnología, de que es una herramienta más, que no es un fin en sí mismo, ¿no? Y que para eso tenemos que siempre no perder de vista que el centro son las personas, el centro de la sociedad, y la tecnología tiene que ser una herramienta más para poder resolver un problema que tenemos. El problema ha estado con muchos gobiernos que han centralizado el uso de la tecnología como un fin en sí mismo. En cambio, siempre lo más importante es enfocarnos en los problemas que tenemos y ver si la tecnología nos puede ayudar y cómo a resolver esos problemas. Porque también nos enfrentamos a muchísimos desafíos, ¿no? que tiene la tecnología, ¿no? Siempre ahora estamos viviendo la cuestión del dilema entre privacidad o seguridad, ¿no? Cuando usamos la tecnología, en la cibervigilancia, en cómo muchos estados abusan de la posibilidad de acceder a los datos de la ciudadanía para controlarlos de alguna manera, en cómo también muchos de los delitos de acoso, de espionaje o de fraude también se han trasladado a las esferas digitales, en cómo los monopolios también hoy en día pasaron de ser de empresas tradicionales como la veíamos a empresas digitales, ¿no? En donde la concentración de la riqueza es cada vez más evidente.
en donde veíamos hace unos años y festejábamos cómo los cambios exponenciales nos estaban llevando a diferentes lugares, pero veíamos como nunca en la historia habíamos producido tanta riqueza, en términos, ¿no?, de producción de riqueza, pero nunca en la historia habíamos sido tan desiguales, ¿no? Este desacople que llaman estas dos curvas, en donde cada vez más el que menos gana se distancia más del que más gana, ¿no? En una proporción muy, muy compleja. Si les gusta leer personas como Piketty, donde habla también, ¿no?, del capital y lo que es el recurso, el trabajo de las personas, que lo vemos como nunca antes. Obviamente la tecnología hace un efecto multiplicador de manera exponencial de esto. Entonces ahí es donde tenemos que detenernos y decir, no, bueno, ¿cómo usamos la tecnología para no amplificar este efecto y poder reducirlo, ¿no? Para poder acortar las brechas, para poder mejorarlo? El año pasado, por ejemplo, para darles un dato, el año pasado las 5 empresas más grandes de tecnología por primera vez invirtieron más capital que las 5 empresas más grandes del mundo que son de petróleo. Entonces ahí uno se da cuenta cómo hay un punto de inflexión en esto que llamamos ahora la economía del conocimiento, ¿no? En donde grandes plataformas concentran toda la oferta, nuclean la oferta en su plataforma, pero concentran la demanda, ¿no? Con este que se llama el efecto de las redes, ¿no? El network effect, en donde si vos querés ir a comprar algo, a vender algo, tenés que ir a Mercado Libre o Amazon, porque si le pones en otra plataforma, no tenés el volumen de gente que necesitas para que pueda funcionar, ¿no? Si vas a una red social, vas a ir a Instagram, a Facebook, que son las que tienen la mayor cantidad de gente, porque así funcionan las redes, ¿no? Tienen que nuclear toda esta gente. Entonces, esos son temas que tenemos que analizar. Para mí, hay 3 elementos fundamentales a tener en cuenta para trabajar con la tecnología y cómo impacta a nuestros gobiernos. La primera es que sin duda hay que regular, y para ello hay que hacer leyes inteligentes. Y para hacer leyes inteligentes hay que entender cómo funciona y cómo nos impacta, ¿no es cierto? No se trata solamente de legislar para prohibir, prohibir y prohibir. Hay que obviamente adaptar, ver cuáles son las nuevas formas, nuevas dinámicas laborales, pero siempre pensando en cómo creamos nuevos derechos, ¿no? Para proteger también las libertades y para generar más igualdad. Porque una fuente de libertad es la igualdad y la creación de derechos en las personas. Entonces, si vamos a impulsar, por ejemplo, ¿no?, el trabajo en plataformas, todas las nuevas formas de delivery y demás, fantástico, quizás de esa manera es como va a funcionar. Y si es sin bicicleta y sin autos, mejor, ¿no? Mejora el cambio climático y mejora el transporte. O sea, pueden haber muchas externalidades positivas o beneficios. Ahora bien, ¿cómo pensamos también a que esa gente, esa trabajadora, tenga derechos, tenga garantías y las cuidemos, ¿no? O sea, de eso se trata, generar un nuevo contrato social en los diferentes ámbitos que nos movemos con la tecnología. Lo segundo es pensar también mucho el rol, de nuevo acá la ciencia política y la ética, ¿no? Pensar también que todo esto tiene que tener un impacto y un bien común, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos, una ciencia política puesta al servicio del bien común, o sea, ¿cómo hacemos y evitar que todo esto tenga sesgos de género, discriminatorios, ¿no? Sesgos que, no, por ejemplo, si a alguno de ustedes le gusta mucho la cuestión de la inteligencia artificial, bueno, uno de los grandes problemas es que con el diseño de algoritmos muchas veces no se tiene en cuenta los sesgos que tenemos a la hora de diseñar esos algoritmos, ¿no? En donde dice, una persona de color puede tender más a cometer delitos que una persona blanca, como pasó en Estados Unidos, con un sistema de inteligencia artificial para poder ayudar a los jueces a dictar sentencias, ¿no? O cómo puede también tener un sesgo de género, en donde la plataforma Amazon buscaba dentro de los perfiles para ingenieros y más, o los puestos mejor remunerados, perfiles hombres más que mujeres, porque la persona que diseñó ese algoritmo tenía un sesgo en ese sentido, ¿no? Entonces eso es un tema también fundamental a tener en cuenta en el caso de la tecnología. ¿Frenar el avance? No. Regularlo y moderarlo para que realmente lo que avancemos sea mejor para toda la sociedad y no solamente para unos pocos. Yo creo que ahí es donde está la ecuación, ¿no? Sí, perfecto. Sacaste un tema de género que es para avisar a los que están escuchando, que es el próximo que se viene, pero antes, y ya después las preguntas, pero antes quiero rescatar una de las cosas que decías vos, que me parece muy importante,
Porque estamos todo el tiempo ahora reflexionando que si el mundo cambia o no cambia post pandemia, aunque no sepamos dónde va a terminar, y sin duda la tecnología está teniendo un rol muy importante. Y tomo lo que decías de cómo podemos nosotros generar condiciones favorables para el trabajo. ¿Por qué creo? Porque me acuerdo el debate que hubo en su momento cuando en Londres se llenó de cámaras y la videovigilancia, que es un poco lo que vos decías, y fue un debate que pasó. Las cámaras están en todos lados. Bien. Y no voy a discutir bueno o malo, en qué contexto, no importa, pasó. Lo que me parece interesante lo que vos decís, y estando en el lugar que estás, que ya estás pensando en cómo poder regular el impacto en el mercado laboral, porque creo que esta situación, digamos, de la pandemia lo que puede acelerar es que muchas industrias prescindan de empleados, y, o sea, que la aceleración tecnológica deje a mucha gente afuera, y eso sería un riesgo, digamos, ¿no? Es un poco lo que vos decías, no tiene en cuenta la cuestión social en ese caso. No, eso por supuesto que no puede suceder. O sea, yo creo que el rol también que tenemos nosotros desde el Estado también como sociedad es ver, o sea, cómo ser creativos también y ante situaciones extraordinarias proponer nuevas maneras extraordinarias, ¿no? De abordar esto. Antes se hacía quizás con una simple ley. Hoy obviamente no te alcanza a cambiar una ley para poder regular o para poder cambiar los derechos de los nuevos trabajadores. Uno tiene que pensar también en cómo generar todo un sistema de nuevas habilidades y capacidades para las personas que están quedando obsoletas en su entrenamiento o en su forma de aprender. O también algo, ¿no?, que ya está muy escuchado, pero que las generaciones anteriores, quizás la nuestra ya no, pero las generaciones anteriores estaban acostumbrados a formarse en una determinada fase etaria de su vida. Hoy en día eso cambió, hoy en día el aprendizaje es para toda la vida, ¿no? Y uno se va adaptando y se va ayornando. Yo les digo que los chicos de 20 años saben hacer cosas que yo ni idea, ¿no? O sea, que todo es tan rápido que uno se va adaptando y se va ayornando. Entonces, ¿cómo damos respuesta también para poder ir transformando estas realidades con una batería de herramientas que nos permitan ir hacia donde queremos ir? Que en definitiva es un mejor acceso a las oportunidades, una redistribución y unas garantías para poder ejercer nuestra libertad con derechos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que dar una discusión inteligente que no puede ser unidimensional, ¿no? Que tiene que abarcar diferentes esferas. Y en lo que es el futuro del trabajo, está claro que es un debate global, es un debate en donde hay muchas más preguntas que respuestas, y más ahora con toda la situación, digamos, del coronavirus, más que nunca. Hay algunas cuestiones de digitalización, obviamente, que se han acelerado. Hoy en día ya vemos mucho más común, estamos incluso sesionando por Zoom. Imagínense ahora todo lo que vamos a poder hacer de manera virtual. Ahora, se nos abre un problema urgente, que es qué pasa con la brecha digital, qué pasa con la gente que no puede acceder a Internet, o sea, se queda fuera del mapa del todo, o sea, y eso es un problema urgente que tenemos que atender también, ¿no? Entonces yo creo que todo es una situación dinámica y hay que irla atendiendo de esa manera. Perfecto. Bueno, ahora de mi parte va a ser la última pregunta antes de dar espacio a los que nos están escuchando. Nos interesaba que hablemos de género, y acá agradezco también a Jimena de ANAP que me ayudó mucho a armar, digamos, esta parte de la entrevista. Estuvimos conversando con ella, un poco te lo adelanté hoy, que veíamos un cambio que hubo, ¿no? Por decirlo de una forma, y para resumir, el año pasado lo que se veía era manifestaciones de género, por decir una cosa, la mujer en la calle peleando por un lugar, y lo que podemos ver hoy, digamos, desde un análisis de la ciencia política, es una incorporación a las estructuras, a la formalidad del gobierno, ¿no? Entonces, por decir casos, ¿no? María Eugenia Bielsa a cargo del ministerio, Elizabeth Gómez Corta, bueno, ni hablar de la incorporación de ese ministerio de las mujeres de género y diversidad, Malena Galvarini, etcétera. Tu lugar, digo, una pequeña reflexión sobre esto, cómo lo ves hacia adelante, cuál es el impacto positivo que se puede generar en el texto de las políticas públicas, cómo esa estructura se materializa después en la realidad. Bueno, qué tema.
Chicas, yo creo que avanzamos, pero 6.000 años de patriarcado no se terminan en 4 años, aunque Alberto nos haga ilusiones con eso. Obviamente, una de las convicciones, comparto consejo con mi querida Dora Barrancos, que es una figura de eminencia del feminismo y de las luchas de las mujeres, que es un placer, y obviamente creo que hay un cambio de la sociedad, hay un cambio del signo de los tiempos a nivel global, y obviamente hay un cambio también de este gobierno por empezar a dar esa batalla, por empezar a dar esa pelea, que es una batalla que no va a ser fácil, que va a ser larga, que es por la igualdad de derechos, ¿no? Que siempre nos cansamos de repetir las feministas que queremos igualdad de derechos, eso es lo que queremos, ser pares. Queremos la paridad. Obviamente a nivel de estructuras formales, justamente el otro día veíamos algunos gráficos a nivel gobierno, estamos mejor, tenemos más representación en los organismos de gobierno, tenemos más representación en varias estructuras tradicionalmente de hombres, pero falta mucho. Porque la realidad es que en los poderes fácticos o en la política luego real todavía estamos muy, muy excluidas. Y eso significa también una de las herramientas más importantes, que es el diseño de las políticas públicas para realmente incidir en los derechos de las mujeres, ¿no? Estamos avanzando, pero nos cuesta un montón. Y yo creo que eso, los cambios culturales son los más complejos de dar. Y todo esto va a llevar... va a llevar mucho tiempo. Y sobre todo también porque dentro de lo que es el feminismo, las diferentes diversidades, las diferentes situaciones que tenemos son muy complejas. Y realmente yo miro con mucha preocupación ahora en el momento de pandemia, donde veo una especie de retroceso en todas estas luchas y estas que estábamos dando. ¿Por qué? Porque además se ve que además de tener que trabajar en casa, tenemos que encargarnos, como nos íbamos encargando, de las políticas de cuidado en casa, que por lo general recaen en un 80% en las mujeres, entonces es cada vez más complicado y más difícil. Creo que lo que sí hay ahora es una oportunidad de poder activamente no callarnos más y ser mucho más frontales y poder estar esta batalla. Vamos a seguir igual en las calles, ahora no podemos por la pandemia, pero estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, las calles son y serán nuestras, de las feministas, así que justamente la última manifestación que estuve fue la del 8M, así que la lucha va a seguir estando. Yo te cuento una de las primeras cosas que hice cuando llegué acá al gobierno. Yo venía, como les decía, ¿no?, de vivir fuera y tenía como pocas redes, ¿no? Y a veces uno entra también y necesita ¿no?, acercarse también a otras mujeres en situaciones similares, y justamente estaba en la asunción de Eli Gómez Alcorta, del Ministerio de Mujeres, que fue una gran alegría, creo que es un avance. Igual el gran avance va a estar cuando ese ministerio no tenga que existir, porque realmente va a haber igualdad, ¿no? Pero bueno, es un avance y estamos muy contentas con las compañeras que están ahí, que están haciendo un laburo extraordinario. Pero ahí fue cuando le propuse a una colega, a Mechi Alessandra, decir, che, ¿por qué no armamos un grupo? Yo tengo un par de colegas acá, de amigas, y armamos un grupito de chat para ver qué hacemos, cómo nos reunimos, porque estos se juntan a jugar fulbito, y estos hacen esto y lo otro, y tenemos que organizarnos más y pelear por nuestros espacios. Y así fue como nació Mujeres Gobernando. Es ahora un grupo, digamos, de mujeres que estamos en el Ejecutivo, que están todas las ministras, desde Vilma Ibarra, Marcela Lozardo, Eli Gómez Alcorta, Mariana Galvarín, Ana Ferraberta, o sea, todas las que estamos en el Poder Ejecutivo, de directoras nacionales para arriba, somos más de 232 mujeres. Es un chat muy activo, muy útil, no se imaginan lo útil ahora en esta época con la pandemia, cómo nos ayudamos entre nosotras con contactos, con ayudas, con cuestiones muy prácticas también, y también de repensar cuál es nuestro rol. Mañana tenemos un Zoom, un encuentro de Mujeres Gobernando 4.0, al mediodía, que me toca moderar, así que son esos espacios también que tenemos que construir, que tenemos que generar, esto que nosotros llamamos de sororidad y de apoyo, porque es una pelea larga, que la estamos dando y vamos de a poco consiguiendo más derechos,
pero que bueno, que todavía queda un largo recorrido. Bueno, buenísimo. Si te parece una sola cosa, antes de llevar a las preguntas, después nos despedimos, Cecilia, pero antes quiero decirles a todos, avisarles que la semana que viene vamos a lanzar un curso de gestión de políticas públicas, y estamos lanzando un campus virtual de ANAP, así que para que todos los que estén interesados, paso el aviso, lo lanzamos la semana que viene, va a estar en redes. Cecilia, te dejo con las preguntas que va a ir pasando Jimena. Vale, buenísimo. Sí, lo veo que hay un montón, pero bueno, vos me vas diciendo, ¿no? Sí, hay varias. Voy a tratar de que podamos tocar todos los temas. Vale, yo igual bueno, doy mi mail y mi contacto, así que quien quiera contactarme, encantada. Perfecto, bueno. A ver, aguárdenme un segundo. Acá teníamos Nico López Basser, que quería hacer una pregunta. No sé si sigue por acá. Sacate el silencio, ahí está. Bien. Te escuchamos, Nico. Nico. Ay, Nico, Nico, ¿sabes? Sí, no se te escucha nada, Nico. Si te parece, busco tu pregunta en el chat y la leo. Pobre, pero no te escucho. No se escucha. Bien. Nico, lo que preguntaba era cómo ves la relación de la sociedad civil hacia los políticos y la política, teniendo en cuenta que mencionaste el 2001. ¿Cómo ves que evolucionó esa relación? Calculo que se refería a la representación, ¿no? Es como, ¿no? Yo creo que es compleja, yo creo que ahí tenemos muchísimo que mejorar. América Latina tiene unos índices más bajos en términos de confianza en las instituciones y en su sistema político, y eso es algo que sin duda, una deuda pendiente y algo que tenemos que trabajar en fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones, y para eso también tiene que ver mucho con fortalecer la imparcialidad de un sistema con el Poder Judicial, la división de poderes, etc. Y también todo lo que tiene que ver con la transparencia y la participación ciudadana. Yo soy una ferviente fan, defensora e impulsora, y he trabajado en varias iniciativas con temas de participación ciudadana. Creo que la inteligencia colectiva y de la ciudadanía es una herramienta fundamental que hay que integrar mucho más al diseño de políticas públicas y al quehacer del gobierno, que no lo estamos haciendo, que hay un divorcio, existe un divorcio entre la ciudadanía y los partidos políticos que necesitan transformarse para poder dar respuesta a las demandas que hoy tienen la ciudadanía. Creo que los partidos políticos son importantes y son necesarios. Creo que la representación también es un sistema, en ese sentido, fortalece nuestras democracias porque le dan voz a las diferentes organizaciones que necesitan ser escuchadas, pero obviamente tienen que mejorar en términos de la transparencia, de la financiación, de la toma de decisiones, de la elección de los cargos, etc. Ahí es una deuda pendiente que tenemos sin duda como sociedad y que tenemos también como región en América Latina. Pero una de las virtudes o de mis esperanzas con la tecnología es que nos ayude a mejorar mucho más la capacidad de vincularnos y de participar entre la ciudadanía y la política. Gracias. Vamos con una de tecnología. Le damos la palabra a Ayelén Cortilia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Yo te preguntaba, más que nada, igual un poco lo respondiste mientras estaba haciendo la pregunta, es si estaba dentro de los planes post-pandemia, la cuestión de una inversión un poco más grande del gobierno en cuanto a terminar con la brecha digital, digamos.
Hoy por hoy, la verdad es que todos los que estamos acá somos unos privilegiados porque tenemos el acceso a Internet y podemos estar compartiendo este espacio y un montón de otros espacios, desde hacer una actividad física hasta las clases de la escuela, pensando desde un nene hasta un adulto que está terminando el secundario. Entonces me parece que por ahí, no sé si ustedes ya estaban trabajando en algún plan de ese estilo, o si se está pensando a futuro, quizás para el año que viene o para el otro, hacer una inversión mucho más grande para terminar con esta brecha. Un poco lo respondiste, pero bueno, era esa mi pregunta. No, sin duda. Yo personalmente, Cecilia Nicolini, yo pienso que el acceso a Internet tiene que ser un derecho humano casi, tiene que ser un bien de acceso universal, como tenemos a la alimentación, a la salud, al agua, porque hoy en día, en lo que hablábamos antes, en la nueva economía del conocimiento y la manera en cómo nos comunicamos y compartimos, hoy en día la tecnología y el acceso a los datos y a la alfabetización digital tiene que ser una herramienta básica para cada ser humano. Así que, obviamente, yo soy una férrea impulsora y lo voy a impulsar. Obviamente también, en ese sentido, lo dijo en su discurso del 1 de marzo el presidente, es un compromiso también del gobierno con impulsar también políticas que tengan que ver con cerrar brechas, cerrar desigualdades, empezar por los últimos, y en eso incluye también el acceso a la tecnología y el acceso a los sistemas informáticos para poder tener una buena educación, comunicación y estar integrado económicamente. Así que eso sin duda, y espero que incluso no sea post-pandemia, porque estamos viendo ahora que durante la pandemia también es algo necesario, así que estamos intentando también desde acá empezar a avanzar durante la pandemia en brindar esas herramientas, bajando tarifas, dando bonos, todo lo que se pueda hacer. Bueno, y volvemos entonces ya a la última pregunta, vamos a pasar por feminismo y le damos la palabra a Yamila Picasso. Yamila, ¿estás por ahí? A ver. Bueno. Yamila está, pero tiene el micrófono silenciado. A ver. Solamente vos te podés sacar el silencio, Yamila, por una cuestión de privacidad. Tenés que apretar arriba del micrófono. Bueno, te doy yo la pregunta entonces. Acá está, disculpen. Por fin, bueno, buenas tardes. Gracias, Cecilia. Sí, yo básicamente preguntaba si considerabas que las movilizaciones que se realizaron en el 2018 y toda la lucha que se viene dando por el tema del aborto legal, seguro y gratuito, considerabas, sobre todo en el marco de lo que fue el debate en el Congreso de la Nación en ese año, si eso también tuvo que ver con que hoy haya mujeres y feministas dentro del gobierno nacional ocupando cargos y espacios de decisión. Sin duda, Yamila, sin duda. Yo creo que toda la movilización fue muy importante para poder tener este tema en agenda. Para mí, bueno, yo obviamente soy feminista y apoyo la legalización del aborto. Luego incluso uno que puede, el propio presidente con sus convicciones religiosas o personales, incluso cree que es una cuestión también de salud pública y por eso lo puso en la agenda, es una cuestión de ampliar derechos y que luego la persona pueda decidir si en ese caso si aborta o no. También estoy totalmente convencida que el hecho de tener mujeres que impulsen la iniciativa, como Vilma Ibarra, como Dora Barrancos, como Eli Gómez Alcorta, etcétera, todo esto ayuda e impulsa a que esto esté en la agenda. Así que yo personalmente espero que esto pueda enviarse al Congreso este año para que tengamos la ley. Así que siempre son fundamentales, yo creo que en estos casos, dos cosas. Uno, los tiempos, ¿no? La situación, y otro también las personas. Así que
el contexto se dio a que se pudiera empujar esta ley por las movilizaciones y demás, y luego también las personas alrededor del presidente, además de sus convicciones, ayudaron a que esto sucediera, así que sin duda. Muy bien, bueno, hay algunas preguntas más, pero no podemos extendernos mucho más. Te las vamos a pasar para que puedas contestar. Nosotros tenemos los correos de la gente, también te vemos muy activa en Instagram, así que estamos seguros de que vas a poder responder todo en la medida de que tu agenda laboral te lo permita, ¿no? Porque asesorar a un presidente me imagino que no debe ser poca cosa, pero bueno, para cerrar quería, en nombre de la asociación y de todos los presentes, agradecerte mucho por tu tiempo y por esta conversación tan interesante, y bueno, comprometerte para que nos volvamos a encontrar en algún otro tipo de formato de actividad de los que nosotros estamos todo el tiempo pensando. No sé si quieres decir algo más para cerrar. Sí, ahí estaba viendo las preguntas, pero después ya las vamos. Porque me encanta la próxima, me gustaría así responder más preguntas que yo contar cosas, que creo que ahí uno aprende muchísimo y entiende mucho más también las preocupaciones, ¿no? de la gente y el sentir. Los felicito por la iniciativa, me parece espectacular que no decaiga acá en tiempos de pandemia, y por más que muchos están hartos de Zoom y uno más, creo que es fundamental seguir manteniéndonos en contacto, que la tecnología también sirva para que todos los saberes, las inquietudes, ¿no? y las preocupaciones sigan fluyendo. Aquí me tienen para lo que necesiten, preguntas, quejas y demás. A veces en el consejo con Dara Barranco decíamos que éramos una especie de delivery, ¿no? que nos iban encargando cosas y íbamos solucionando o activando. Así que todo lo que necesiten, genial, y cuando quieran también volver a hacer una charla con algún tema en específico para que podamos ir en profundidad, para que incluso podamos debatir, pelearnos, diferentes posturas. A los politólogos y politólogas es algo que nos encanta, ¿no? El debate, la polémica, no le tenemos miedo, así que también bienvenido cuando lo crean. Y nada, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos y a todas por haber participado de este encuentro. Vimos que están conectados desde todas las provincias prácticamente del país. Más de 100 personas, todas las provincias. Muy federal esta conversación, así que bueno, les agradecemos mucho y estamos en contacto a través de las redes. Nos vemos la próxima. Adiós. Dale, gracias. Chao. Hasta luego.